¿Los uruguayos estamos desapareciendo? El debate, así de provocativo, quedó planteado por el historiador Benjamín Nahum en una entrevista que concedió el mes pasado al suplemento cultural del diario El País. Allí, Nahum decía: los nacimientos no cubren la tasa de mortalidad de la población uruguaya. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede hacer la cuenta matemática para saber cuándo los uruguayos vamos a desaparecer. Aquí en Perspectiva nos hemos ocupado del tema con varios enfoques, un editorial de Daniel Superviel, una discusión en la mesa de los viernes y una semana más tarde, con la presencia en el estudio del propio profesor Nahum, que tuvo una larga charla con los integrantes de esa tertulia. Bueno, hoy les proponemos un nuevo abordaje. ¿Cómo se analizan estas cuestiones desde la oficina del Poder Ejecutivo que se encarga de pensar el futuro del país? Vamos a conversarlo con el economista Fernando Isabela, director de Planificación en la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Economista Isabela, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias, es un gusto estar de este lado. Antes de ir al fondo del asunto, creo que conviene que expliquemos, por lo menos brevemente, qué es esto de la Dirección de Planificación de la OPP. Es una división joven, ¿no? Nueva, sobre la que además no se habla demasiado. Sí, es una dirección creada en este periodo de gobierno, creada en el 2015. En realidad se crea también con la ley de presupuesto y su objetivo explícito es pensar a largo plazo. Es una iniciativa del director, de Álvaro García, que tiene una gran preocupación por esto, por el hecho de que en Uruguay haya algún ámbito, algo que es muy común en otros países del mundo, haya un ámbito cuya función sea pensar a largo plazo, más allá de la coyuntura, de la cotidiana. Y bueno, lo lógico es que esté en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Su nombre así lo indica. Sin embargo, lo cierto es que si uno mira la historia, en Uruguay hay varias experiencias puntuales de planificación, de pensar a largo plazo, pero no existió una institucionalidad que estableciera eso como un ejercicio permanente, ¿no? Un ejemplo que seguramente aparece en la cabeza de muchos de nuestros docentes en este momento, un antecedente, es la CIDE en los años 60, ¿no? Claro, la CIDE es como el gran antecedente. Producto de la CIDE justamente se crea la OPP. La OPP, el Banco Central, son productos de ese enorme, monumental proceso de planificación que se hizo en los 60. Y si uno ve después, a partir de ahí la historia, hay algunos casos puntuales. El último es el trabajo de Uruguay Tercer Siglo, que se hizo también en la OPP en el primer gobierno del Frente Amplio. Gustavo Bittencourt lo coordinó, que para nosotros es un antecedente directo. Pero otra vez, son siempre casos puntuales. Se hace un trabajo y bueno, y queda ahí. ¿Qué va a pasar con esto? No, dependerá de los próximos gobiernos, pero bueno, la apuesta es que haya un ámbito permanente, ¿no? Una precisión más. Según la ley de presupuesto del año 2015, la que crea la Dirección de Planificación, tiene, entre otros cometidos, generar una visión de Uruguay al 2050 y elaborar una estrategia nacional de desarrollo al 2050. ¿Por qué se tomó ese año? ¿Por qué esa referencia? La referencia es básicamente para tratar de fijar un punto que sea a largo plazo, que sea más allá de la cotidiana y en lo posible más allá de lo que la mayoría de los actores que van a participar de los distintos procesos se imaginan a sí mismos. Es decir, para sacar de la cotidianidad y de los problemas de la coyuntura. En realidad, esto es una cosa que nosotros decimos frecuentemente. Si es el 2050 o es el 2040 o es el 2060, no hay mucha diferencia. Incluso en algunos ejercicios, por ejemplo, nosotros uno de los procesos más importantes tiene que ver con las tecnologías de la información y su impacto en la estructura productiva. Y lo que los expertos allí nos dicen es, a 5 años me animo a decir alguna cosa, a 10 años te puedo dar un panorama, al 2050 imposible. Entonces manejamos con flexibilidad eso también, ¿no? ¿Y cómo está integrada la Dirección de Planificación? Bueno, está integrado por un equipo técnico, es un equipo pequeño, de unas 15 personas, la mayoría economistas, algún sociólogo, algún politólogo, algún arquitecto, y está coordinada a nivel técnico además por la subdirectora, la economista Lucía Pitalúa, que es uno de los académicos más importantes en temas de desarrollo en Uruguay, ¿no? ¿Y cuenta o debería contar con representantes de organizaciones y partidos políticos? Quiero decir, ¿está previsto que haya en esa discusión
una visión plural, una discusión plural? Sí, en todo un poco en la metodología prospectiva, la idea es recoger siempre, para construir la visión, recoger las distintas visiones que hay en la sociedad. Entonces, eso se hace con distintos talleres e instancias participativas. Nosotros en este momento estamos en la instancia previa, que es la elaboración de los diagnósticos, digamos, para dar pie a que la parte más creativa, que es la prospectiva en sí mismo, se base en información fiable y que sea común a todos los actores, es necesario partir de diagnósticos. Entonces, estamos trabajando todavía en esa instancia, pero sí, está previsto que haya instancias de apertura. De hecho, ya hemos trabajado con distintas organizaciones y bueno, la idea es poder llegar a la mayor pluralidad posible. Entonces, desde ese lugar tan particular, desde esta dirección de planificación de la OPP, ¿cómo observaron ustedes el planteo del profesor Nahum en aquella entrevista con El País Cultural? Bueno, bien, con el interés que siempre suscita Nahum, una referencia, de hecho fue profesor mío en facultad y es una referencia a nivel histórico en Uruguay. Ese es un tema, el tema demográfico es un tema que nosotros veníamos trabajando desde antes, de hecho está como uno de los pilares centrales de nuestro trabajo, uno tiene que ver con el cambio demográfico, o sea que ya estaba planteado de 2015. Y bueno, y en el trabajo que nosotros estamos haciendo, la visión que sale, sobre todo estamos en la etapa de trabajo con expertos, es una visión donde se recogen algunas de las cosas que dice Nahum, pero se le da un encare distinto, ¿no? La visión en general de los expertos en este tema es una visión bien distinta. Si Uruguay está transitando un proceso de transición demográfica, se dice de transición demográfica avanzada, la transición demográfica se caracteriza por ese proceso que cuando las sociedades progresan empieza a aumentar la esperanza de vida y caer la tasa de fecundidad. Eso obviamente deriva en envejecimiento poblacional, pero la primer consideración es, ese es un muy buen indicador de progreso social. Sí, en un correo electrónico que usted nos envió a raíz de uno de los abordajes que se hizo en el programa, del editorial de Daniel Superviel, usted decía, lejos de ser algo negativo y síntoma de problemas, este proceso que está viviendo la sociedad uruguaya es universalmente considerado como un poderoso indicador de progreso social. ¿Puede desarrollar con más profundidad ese análisis? Exacto. A ver, esto, como decíamos, hay dos características fundamentales. Uno es el incremento de la esperanza de vida. ¿Por qué la gente vive más? Fundamentalmente porque vive mejor. Y eso es fácil de constatar si uno mira la lista de países en el mundo y mira la esperanza de vida. Los países de mejor calidad de vida, de mayor desarrollo humano, son países que tienen mayor esperanza de vida. Entonces, de alguna manera, el incremento de la esperanza de vida es un síntoma de una buena calidad de vida en Uruguay. Y esto no es algo de estos últimos 5 años ni de los últimos 10 años. Es de una historia de buena esperanza, de buenas condiciones relativas, buenas condiciones de vida en la población. ¿Por qué cae la tasa de fecundidad? Este es un tema más, a veces que da más, porque lo otro es fácil de estar de acuerdo, esto es un tema que da para más debate, pero... Una aclaración sí. Antes de seguir, ¿qué es la tasa de fecundidad? La tasa de fecundidad se mide como la cantidad de nacimientos por mujer, ¿no? Por mujer en edad reproductiva. Esa tasa, más o menos 2,1 es lo que se llama la tasa de reemplazo. Si en promedio cada mujer tiene 2,1 hijos, eso asegura que la población va a estar estable. Más de eso implica a la larga incremento poblacional y menos de eso... a la larga implica caída de la población. ¿Y cómo estamos? Estamos en menos de Estamos 2. en menos, estamos en 1,9 más o menos, y eso es una tendencia también de largo plazo de Uruguay. En 1900 Uruguay tenía una tasa global de fecundidad de 6 hijos por mujer. ¿Sí? Hoy día tiene de menos de 2. Y eso es un fenómeno mundial. Impresionante. 1900... Sí, 6 hijos por mujer. Exacto. Y si uno mira en la región, Paraguay, que era uno de los casos que el editorialista mencionaba, en 1970 Paraguay tenía 6 hijos por mujer y hoy tiene menos de 3. Es decir, esta tendencia de la caída de la tasa global de fecundidad es una tendencia fuerte. ¿Y a qué se asocia? Se asocia primero al empoderamiento de las mujeres, que son libres de decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo quieren tenerlos, y eso implica cambios culturales, que digamos la mujer también tiene el derecho de desarrollar su vida, desarrollarse profesionalmente. Está claro que hay una relación negativa entre inserción en el mercado de trabajo y cantidad de hijos, hay una relación negativa entre aumento del nivel educativo de las mujeres y cantidad de hijos. Eso es fácil de ver en Uruguay. Si uno mira las mujeres universitarias, el primer hijo es después de los 32 años, y obviamente cuando se empieza la maternidad después de los 32 años, la cantidad de hijos que se van a tener va a ser mucho menos. Entonces, esos fenómenos son fenómenos globales. España tiene 1,3 hijos por mujer, Japón tiene 1,4, los países nórdicos tienen entre 1,6 y
9,8. Es decir, es una tendencia global muy fuerte. La tendencia de las sociedades que se desarrollan y sobre todo que las mujeres se empoderan y empiezan a participar en el mercado de trabajo y desarrollan sus estudios y tienen sus carreras, es que la cantidad de hijos tiende a caer también. Y como usted marcaba, hay que verlo como indicador de progreso social. O sea, en definitiva lo que usted está diciendo es que no hay que asustarse por esto o no hay que considerarlo como algo grave. Hay que ocuparse de esto porque es un proceso muy desafiante por las consecuencias que eso tiene naturalmente a largo plazo en las sociedades, pero en principio es una cosa buena. Altas tasas de fecundidad están asociados a altas tasas de pobreza infantil y a altos niveles de mortalidad infantil, ¿sí? Lograr también disminuir la fecundidad va asociado a eso, a también permitir que los niños tengan más atención, que puedan insertarse mejor en el sistema educativo, en el sistema de cuidados. En fin, son todos un conjunto de fenómenos comunes a las sociedades que avanzan. Si uno mira, las sociedades de mayor desarrollo humano presentan esto, y las sociedades que digamos, las sociedades en situaciones críticas, en situaciones de guerra o en situaciones de gran pobreza son las sociedades que tienen tasas de fecundidad más altas, ¿no? Entonces, volviendo a Nahum, Sí. Él justamente manifestaba su preocupación por el incremento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de fecundidad. Él decía, está fácilmente verificable cuándo los uruguayos vamos a desaparecer. Es una cuenta, es cuestión de matemática. Él estaba alarmado, o lo decía con tono de alarma. Usted, para empezar, frena y dice, ojo, esto es una buena noticia, es un indicador de progreso social. Ahora, puede ser una buena noticia e implicar un enorme desafío. ¿Dónde se coloca usted si ahora mira hacia adelante? Sí. Si deja el diagnóstico y pasa a mirar hacia adelante, justamente, que es de lo que se ocupan en la Dirección de Planificación. Exactamente, es un enorme desafío, no hay duda. Creo que en Uruguay estas cosas generan mayor repercusión porque Uruguay además tiene otra característica que es una baja población en relación a lo que sea, en relación a la escala internacional o en relación incluso a su tamaño. Uruguay no es tan chico, en realidad de superficie no es tan chico, pero ese es otro tema. ¿Por qué Uruguay tiene una población tan chica? Es un tema histórico muy interesante, pero ¿qué es lo que pasa hoy? Si uno mira qué va a pasar con Uruguay, las proyecciones son Uruguay va a seguir aumentando la población hasta cerca del 2050. Por ahí sería el punto de inflexión en que podría empezar a caer. Japón ya hace varios años que viene cayendo su población, España viene cayendo su población, y las Naciones Unidas proyectan que el mundo va a empezar a caer su población. Las proyecciones originales hablan del 2100, ya hoy hay proyecciones que lo sitúan bastante antes, es decir, la tendencia esa se va a dar. Y obviamente eso implica desafíos. Lo que nosotros trabajamos y una de las conclusiones que recogemos de este trabajo con expertos, que le insisto, este trabajo se hace con mucho apoyo de UNFPA y de CEPAL, es el cambio demográfico es inevitable. Lo que hay que hacer es prepararse para las consecuencias. ¿Sí? Esa es la conclusión más fuerte. El profesor Nahum, cuando estuvo en la mesa de los viernes, explicaba que su preocupación partía sobre todo de la lectura de un libro, Importante pero urgente, Políticas de Población de Uruguay, un libro de Juan José Calvo y Pablo Mieres para el Fondo de Población de Naciones Unidas, un libro del año 2007. Donde se dice con claridad cuál es el conjunto de inconvenientes que ven como para que el país esté en alerta y se tomen las medidas necesarias que se pueden tomar para frenar esa posible futura y lejana, esperemos, desaparición de los uruguayos para tomar el título que pusieron en él. El libro es del 2007. El libro es del 2007. Lo que usted pasaron ve 10 años. es que no se ha tomado en cuenta, aparentemente claro. no se ha tomado en cuenta esa advertencia, se ha hecho poco. O se ha hecho poco, porque a mí me parece importante que haya disminuido, por ejemplo, la pobreza, me parece importante que haya disminuido la indigencia, pero eso no alcanza para frenar la emigración de gente joven afuera, la poca cantidad de niños que nacen comparado con los uruguayos que se mueren.
¿Qué dice usted, economista Isabela? Nahum marcaba aquella fecha, 2007, la de edición de aquel libro, y notaba que desde entonces se había hecho poco ante aquellas advertencias. A ver, un poco también las conclusiones primarias de nuestro trabajo es lo que se puede hacer es generar mejores oportunidades y sobre todo poner un énfasis grande en el incremento de la productividad del trabajo. Esta tendencia de la caída de la población, y la caída de la población, insisto, eso es un tema para después de 2050. Uruguay va a seguir creciendo la población hasta en torno al 2050. Nosotros hicimos varios escenarios, un poco la perspectiva consiste en eso, y en los distintos escenarios es suponer distintas hipótesis para las variables clave. Podemos después publicar esas tablas que ustedes han elaborado, ¿no? Sí, perfectamente, totalmente. Y en esos escenarios, a ver, lo que surge es... Los escenarios consisten en, bueno, cuáles son las proyecciones de lo que va a pasar con la tasa global de fecundidad. Bueno, la tendencia y un poco lo que el INE calcula es que va a seguir cayendo y en el 2050 va a estar en el 1,7. Lo que hicimos fue, bueno, discutiendo con demógrafos, en un equipo de demógrafos en la Facultad de Ciencias Sociales, fue, bueno, ¿qué otras alternativas son posibles? ¿Qué otras hipótesis son posibles? Entonces allí trabajamos con una hipótesis de caída más fuerte todavía de la tasa de fecundidad hasta 1,3, que es como de los países, algunos países avanzados tienen hoy en día esas tasas. Supusimos que pueda subir un poco, eso en general los demógrafos son muy reticentes a aceptar eso como posible, pero bueno, lo dejamos como de baja probabilidad. ¿Qué pasa con la esperanza de vida? ¿Qué pasa con los saldos migratorios? Distintas hipótesis, y a partir de ahí, sí, los saldos migratorios los incluimos. Hablemos de los saldos migratorios, porque ese es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es la tasa de fecundidad, otra cosa es el envejecimiento de la población, pero no son las únicas variables que determinan qué pasa con la población de un país, ¿no? Totalmente. Está bien también lo que ocurre con ingresos y egresos de gente, ¿no? Exactamente. A ver, los saldos Uruguay desde la década del 50 para acá es un país estructuralmente con saldos migratorios negativos, que sistemáticamente ha tenido saldos negativos de más de 10.000 personas al año, con periodos críticos de más de 30.000 personas al año, y en torno a la crisis del 2002 fueron esos valores, bueno, y en momentos de crisis política, de persecución, también valores más altos. Esa es la historia de Uruguay. Lo que ha pasado en los últimos años es que en un periodo muy particular, y eso es una cosa que hay que hacer énfasis, en un periodo muy particular de crecimiento muy fuerte de Uruguay, y además de crisis de los países receptores de nuestros emigrantes, Uruguay logró tener algunos años de saldo migratorio positivo, levemente positivo. Estamos hablando de 2008. Sí, del 2009 al 2013, 2014 está por ahí. Todavía no tenemos los años cerrados los últimos. Probablemente... Estamos hablando de un periodo caracterizado por la gran crisis económica en el mundo desarrollado, ¿no? Exacto, en Europa, particular en Estados España, Unidos. que es el principal destino de nuestros emigrantes. Entonces, eso hizo que se volvieran uruguayos que se habían ido, por ejemplo, a España, y también hizo que vinieran incluso españoles a vivir a Uruguay. Sí, exactamente. En aquellos años de eso se hablaba. Pero después, bueno, han venido otros flujos, ¿no? Hoy en día estamos viendo por todos lados venezolanos, dominicanos, y podríamos seguir con la lista, cubanos también. Entonces, ahora, ¿cómo está esto del saldo migratorio? Se lo pregunto porque en ese audio que escuchábamos recién, Nahum dice: eso no alcanza para frenar la emigración de gente joven. Seguimos teniendo emigración de gente joven, pero al mismo tiempo estamos teniendo inmigración. ¿Cómo es? Sí, se dan las dos cosas a la vez, a ver, con características distintas. Nuestra emigración tradicionalmente es una emigración de jóvenes de nivel educativo medio alto. Eso hace que tengan muy buenas posibilidades en sus puntos de destino, y eso hace muy difícil para el país competir con eso, digamos. Cuando uno dice, bueno, se van porque tienen mejores condiciones en el exterior, bueno, sí, es inevitable que en la Unión Europea o que en Estados Unidos un joven con un título universitario tenga mejores condiciones de insertarse en el mercado laboral que en Uruguay. Es casi inevitable, eso es así. A la misma vez se dan flujos de inmigrantes, en general con un perfil distinto, con un nivel educativo más bajo. Ahora parece que los venezolanos en particular, bueno, porque también tiene que ver con una situación política particular en Venezuela, pero son los venezolanos y los cubanos son inmigrantes con un nivel educativo también medio alto. El resto de los flujos de inmigrantes son de nivel educativo más bajo. Y lo que está haciendo en particular, lo que recogemos en nuestro trabajo es que son flujos muy pequeños, digamos, que no pueden alterar las grandes tendencias, que sí son muy visibles porque se insertan mucho en el sector servicios, sobre todo, ¿no?
supermercado, por ejemplo, es muy común verlos, bueno, son muy importantes para el país. Pero, digamos, el país tiene unas tendencias demográficas que son muy fuertes y que la inmigración difícilmente, y un poco lo que recogen los expertos es la inmigración no puede alterar esas tendencias. Las puede disminuir un poco, pero no las va a alterar. Pero pasando en limpio, entonces, lo que usted decía es que de 2008, 2009 en adelante se ha dado un saldo migratorio positivo. Sí, hasta el 2013 seguro, 2013, ya en 2014 probablemente haya vuelto a ser negativo. No está claro cómo iba a continuar esa tendencia. Exactamente. Más bien la presunción es que iba a volver a ser un saldo migratorio negativo. Es posible que lo sea, en particular con una economía que se ha enlentecido mucho, ¿no? Y entonces ahí vuelvo, porque lo interrumpí, ahí vuelvo a las proyecciones, a los distintos escenarios que ustedes se han planteado en función de la evolución de la esperanza de vida, la tasa de fecundidad, la migración, entonces. Sí, con esto mismo, tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de España, que ha llegado a tener 1 millón de inmigrantes al año, y aún así su tendencia de envejecimiento es fuertísima. Esto para decir que tendría que ser una migración absolutamente masiva para que realmente alterara las tendencias demográficas. Las tendencias demográficas en el mundo de hoy con los movimientos migratorios es muy difícil que se alteren, y más en Uruguay, que no es un gran receptor de inmigrantes. Nosotros en esos escenarios que hicimos fue poner distintas alternativas en la esperanza de vida, en la tasa de fecundidad, en las migraciones. Allí se trabajó con un escenario cero de migración, digamos, saldo cero, como tendencial, la posibilidad de saldos negativos de hasta 10.000 personas al año, que un poco es la tendencia de largo plazo que tiene Uruguay, y saldos positivos tomamos de hasta 5.000 personas al año, lo cual los demógrafos en general nos dicen eso es muy poco probable que Uruguay pueda tener de manera sistemática un saldo positivo de 5.000 personas al año. Y lo interesante es que en cualquier caso, el resultado del 2050 es muy parecido, es decir, vamos a ir a una sociedad más envejecida, donde la población de entre 65 y más años va a pesar entre 6 y 11 puntos más de lo que pesa hoy, es decir, si la población fuera la de hoy, eso implicaría que habría entre 180.000 y 330.000 adultos mayores más, ¿sí? Donde la tasa de actividad, solo por el efecto demográfico, si consideramos que la propensión a trabajar de todos los estratos de edad y sexo fuera el mismo que hoy, y simplemente proyectamos lo demográfico, la tasa de actividad caería, ¿sí? Y tendríamos en el mercado de trabajo entre 112 y 160.000 personas menos si la población fuera la de hoy. ¿Sí? Y eso es aún suponiendo que la tasa de fecundidad dejara de caer y aún suponiendo que tuviéramos flujos de inmigración positivos. Entonces, ese panorama que estamos viviendo hoy y que es reflejo de progreso social, según resaltaba usted, si se lo proyecta hacia adelante, nos coloca ante una cantidad de problemas, podría decirse, desafíos, podría ser un término más amplio, que me gustaría que viéramos, ¿no? Porque supongo que ahí hay inconvenientes para el sistema de seguridad social, para la propia economía del país, para la producción del país. Vamos a conversar de eso enseguida. Uruguay tiene por un lado una tasa de natalidad muy baja y por otro una esperanza de vida cada vez mayor. Al mismo tiempo, el saldo migratorio ha sido históricamente negativo. ¿Eso quiere decir que corremos peligro de quedarnos sin población en el largo plazo? De este tema, que planteó hace pocos días el historiador Benjamín Nahum, estamos conversando esta mañana con el economista Fernando Isabela, director de planificación en la OPP. Rebobinando brevemente, economista Isabela, a partir de las distintas proyecciones que ustedes han hecho, de la consideración de escenarios variados, ¿cuál es la conclusión pensando en el año 2050? La conclusión es, la población va a estar entre más o menos la población actual y una población máxima de 4 millones, es decir, no va a haber un Uruguay de 6 ni de 8 millones, pero tampoco va a empezar a caer la población mucho antes del 2050. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, toda la estructura social va a descansar en términos económicos en un porcentaje de la población probablemente más chico que el de hoy. Es decir, las tasas de actividad, el porcentaje de población que se desempeña remuneradamente en el mercado de trabajo por temas de edad va a tender a ser más chico. Y eso, entonces, bueno, ¿qué consecuencias tiene? Ese es un enorme desafío. Ahí, digamos,
es un enorme desafío por todo lo que implica, digamos, porque toda la estructura social va a descansar en la actividad económica de un porcentaje menor de la población. Yo les decía que a tasas, con la población de hoy estaríamos hablando de entre 112 y 160 mil personas menos en el mercado de trabajo. Eso implica generar esas personas menos generando riqueza, menos pagando impuestos, menos aportando a la seguridad social. Y por otro lado tendríamos un sistema de seguridad social en su concepción más amplia, más caro, ¿no? Porque al aumentar la esperanza de vida tendríamos obviamente mayor pago global de pasividades y pensiones, estaría todo el gasto en salud, en atención médica y los servicios de cuidados de adultos mayores, ¿no? Sí, completamente. Ahí hay varias cosas. La primera cuestión es, la edad de retiro también es una edad que históricamente se va moviendo, independientemente de que haya cambios legales o no, nosotros no nos metemos en eso, pero si uno mira la historia de Uruguay en los últimos 30 años, la edad de retiro ha aumentado permanentemente. Y eso es natural. Cuando la esperanza de vida aumenta, lo que quiere decir es que la gente llega en mayor estado de salud. Y bueno, hace de repente 30 años, una persona de 60 años lo que esperaba era retirarse. Hoy en día, personas de 60 años están en la gran mayoría en perfectas condiciones de desempeñarse en el mercado de trabajo. Ahí, independientemente de la edad legal de retiro, hay una cuestión también de incentivos. Que incentive a las personas, en la medida que estén en condiciones, a mantenerse en el mercado de trabajo. Hay otra cosa fundamental que es la tasa de actividad femenina. Lo que ha pasado en Uruguay en los últimos 30 años es que la tasa de actividad ha aumentado mucho. Es decir, nunca hubo tanta gente en Uruguay ofreciéndose en el mercado de trabajo, participando activamente en el mercado de trabajo. Y ese aumento, si uno mira, se ha dado exclusivamente por el aumento de la tasa de actividad femenina. La tasa de actividad femenina aumentó 15 puntos entre los 80 y hoy. Y todavía está 20 puntos por debajo de la tasa de actividad masculina. Entonces, si la tasa de actividad femenina siguiera aumentando y estuviera cerca de los niveles de la tasa de actividad masculina en el 2050, no caerían las tasas de actividad. Esa es una primera cuestión. Es decir, todavía hay una ventana de oportunidad importante que tiene que ver con seguir facilitando el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, como lo han venido haciendo y que ha sido un factor fundamental del último periodo de crecimiento económico. Digamos, no sería explicable el último periodo de crecimiento económico si no hubiera sido por ese factor. Entonces, cosas como el sistema de cuidados van bien encaminados en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un primer factor a tomar en cuenta. Hay un conjunto de cosas, después podemos hablar también de cuestiones más sociales, que juegan en contra de eso. Las mujeres participan menos en el mercado de trabajo, no porque no les guste trabajar, sino porque hay no porque no les guste trabajar remuneradamente, ¿no? Acercándonos al 8 de marzo, sino porque hay una serie de condicionantes que dificultan ese ingreso, y porque hay también una división sexual del trabajo muy fuerte, que históricamente tendió a que las mujeres hicieran el trabajo no remunerado y no visible en el hogar. Eso está cambiando, y si siguiera cambiando, podría permitir hacer que este proceso fuera menos traumático, digamos. Esa es una primera cuestión. La otra cuestión es fundamental el incremento de la productividad. Porque aunque lográramos eso y al 2050 mantuviéramos más o menos las tasas de actividad de hoy en día, entonces, digamos, en términos relativos, todo el andamiaje social no descansaría en menos gente, sino más o menos en la misma que tenemos hoy. Cuando uno mira más allá del 2050, la tendencia demográfica se impone. Y ese es el incremento de la productividad para lograr sostener financieramente a la estructura de protección social es un imperativo fundamental. Y un incremento de la productividad no podría venir de la robotización y la automatización, que es un fenómeno que también se impone. Absolutamente. Ese es un tema que nosotros hemos estudiado y que le damos gran atención. Nos parece que ese es un tema central para Uruguay. Este es un tema también que genera mucha... No, porque en principio se lo ve como un temor, ¿no? Sí, con temor, con preocupación. Ahora, para este caso uruguayo, ¿podría, entre comillas, ayudar? Absolutamente. La visión nuestra es ese proceso que se está dando y se va a seguir dando. Lo importante es anticiparlo y conducirlo. Pero una actitud defensiva de ponerse en contra de los avances tecnológicos, entendemos que no tiene cabida. Es absolutamente fundamental promover ese proceso. Digamos, esos procesos de automatización son un desafío enorme para países como la India o como Brasil, que cada año tienen que generar millones y millones de nuevos empleos para los jóvenes que salen al mercado de trabajo. Pero en Uruguay, donde la tendencia es que va a haber cada vez menos trabajadores, este proceso bien conducido es un aliado fundamental para lograr sostener a la sociedad. Es muy interesante esa consideración, ¿no? Creo que no figuraba en la cabeza de muchos de nuestros oyentes. Pero sigamos. Entonces, ¿de qué manera encarar esos desafíos que desde el punto de vista demográfico tiene el Uruguay por delante? Bueno,
acá hay dos temas fundamentales. Digamos, este es un proceso que está en marcha, todavía no tenemos las conclusiones. Nosotros estamos trabajando para construir una estrategia nacional de desarrollo y estamos haciendo varios procesos a la vez. Uno de los oyentes preguntaba por qué no trabajar con filósofos. Nosotros estamos haciendo... Bueno, sí, es una pregunta que yo le mencionaba fuera de micrófonos. Vino a propósito de la integración que usted describió hace un rato de la Dirección de Planificación. Sí, ese es yo lo que comentaba, es el staff nuestro, pero digamos, trabajamos en varios convenios, sobre todo con distintos equipos de la Universidad de la República, y uno de los procesos que estamos haciendo tiene que ver con la cultura, valores, creencias y actitudes de la sociedad uruguaya, y allí participan filósofos desde la facultad. Ese es un tema que también estamos considerando. Pero bueno, no sé a qué venía. Entonces, de la definición, usted estaba hablando de que se va a trabajar en la definición de una estrategia. Todavía no está esa estrategia. Pero, ¿qué se puede anticipar? Bien, nosotros creemos, en lo demográfico, probablemente algunas de las cosas que los oyentes señalaban van a estar a la orden del día: política de natalidad, fomento de la inmigración. Pero hay que ser realista en esto y parece que la perspectiva sirve mucho para esto, porque una cosa que hay consenso entre los expertos es: no hay que hacerse ilusiones con que eso revierta en las tendencias demográficas, no hay que hacerse ilusiones con que eso nos permita llegar a un Uruguay de 6 o de 8 millones. Eso no es posible, a menos en un escenario totalmente rupturista podría llegar a suceder, pero digamos, no es lo que las políticas pueden lograr, y la experiencia de los distintos países en políticas de ese estilo son logros limitados. ¿Sí? Hay ejemplos exitosos, pero son limitados. ¿Sí? Entonces, la realidad es que vamos a un país con más envejecido, con un porcentaje de gente en el mercado de trabajo que va a tender a ser menor. El incremento de la productividad es un tema central. Entonces, tú mencionabas el tema de la automatización. Nosotros entendemos que sí, que todo el tema de mirar la estructura productiva y estudiar cómo hacer para que la estructura productiva permita incrementos permanentes de la productividad es un tema central. Nosotros estamos trabajando en perspectiva en 10 complejos productivos, ¿sí? Con un gran énfasis en el núcleo economía digital o tecnología de la información y bioeconomía, que son como los dos grandes núcleos innovadores en el mundo actualmente, y a partir de lo cual se dinamiza el resto de la estructura productiva. Entonces, esos trabajos están empezando, pero el objetivo es estudiar los riesgos y oportunidades que se enfrentan a la estructura productiva de Uruguay. A partir de esa mirada en esos dos grandes núcleos, queremos ver sectores como el turismo, como las energías renovables, como la producción de alimentos, como la producción forestal, maderera, ¿sí? La minería, los hidrocarburos. Es decir, estamos haciendo una mirada amplia de la estructura productiva, siempre con un horizonte de futuro, partiendo de un diagnóstico actual, mirando las tendencias consolidadas y viendo cómo los cambios tecnológicos y regulatorios y de mercado en el mundo puede afectar y puede generar riesgos y oportunidades para esa estructura productiva de aquí al futuro, digamos, 2050 como un punto, por poner un punto clave, por poner un corte. Hay algunos datos interesantes acá, digamos. La productividad es un tema importante y en general los uruguayos tenemos una visión un poquito destructiva de nosotros y en general se mira esto con mucha negatividad. Es cierto que si uno mira la productividad del trabajo en Uruguay, obviamente es más baja que los países desarrollados. Básicamente por eso no somos países desarrollados. De eso hablaba Nahum también. Eso también lo mencionaba Nahum. Si uno mira la productividad aparente del trabajo en los últimos años, mira, desde el 98 hasta el 2013 aumenta el 1,24% anual. Pero si uno lo mira desde el 2005, aumenta el 2,86% anual. Y si uno lo mira desde el 2008, aumenta el 3,14% anual. Es decir, hay una tendencia importante de crecimiento de la productividad. Hay un estudio muy interesante, Lorenzo y Zunino, que señala que el crecimiento económico que tuvimos en la última década larga, que además es el crecimiento más importante de la historia de Uruguay, la mitad, el 47%, se debe a crecimiento de la productividad total de factores. La productividad total de factores es una forma más compleja de mirar la productividad, que lo que trata de ver es descomponer el crecimiento económico, ver qué parte se debió a que hay más capital, más máquinas o mejores máquinas, qué parte se debe a que hay más trabajo, más gente trabajando más preparada, y qué parte se debe a que esas cosas se combinan mejor y producen más, que son las innovaciones. Y llega a la conclusión de que casi la mitad del crecimiento en la última década se debe a crecimiento de la productividad total de factores. Entonces,
digamos, hay una trayectoria reciente bastante auspiciosa. Entonces, no es casualidad que Uruguay haya logrado los buenos logros económicos y sociales que ha logrado en la última década. Y entonces, el desafío es mirar de ahí a futuro. ¿Cómo hacemos que esos procesos se sostengan en el futuro y entonces logren sostener una población más envejecida? Tú decías de lo que implica esto para el sostenimiento de la matriz de protección social. Solo en el sistema de salud, que es uno de los sectores afectados, obviamente donde el envejecimiento implica más costos. Al 2050 el cálculo es que solo de gasto público, si solo cambiara lo demográfico, el gasto público tendría que aumentar 1 punto del PIB anual, unos 500 millones de dólares más al año, solo por el cambio demográfico, cuando uno sabe que en salud la tendencia es que los costos siempre aumentan, independientemente de lo demográfico, ¿no? Es decir, en la previsión social lo que pasa es que buena parte del costo de los próximos 20 años va a recaer sobre las AFAP. Las AFAP hasta ahora han venido mayormente cobrando contribuciones y los jubilados por las AFAP han sido muy pocos. Bueno, ahora empieza el núcleo grande de personas a jubilarse por las AFAP. Eso también ha dado algunos problemas en la agenda pública reciente. Pero digamos, en ese tema tenemos 20 años donde la mayor parte del costo va a recaer sobre las AFAP. A largo plazo recae sobre toda la sociedad, también sobre el sistema público, ¿no? Se nos fue el tiempo. Creo que avanzamos bastante en el análisis de este tema, pero me llama la atención que no apareció mencionado para nada el factor educación. Sí, claro. ¿Cómo juega? Si miramos para adelante, por lo menos en 2 palabras. A ver, si nosotros queremos mantener crecimientos de la productividad fuertes, es indispensable mejoras fuertes en la educación. Una conclusión primaria que nosotros sacamos es: el riesgo no es que los uruguayos nos quedemos sin trabajo por esto de la automatización. El riesgo más grande es que no estemos preparados para los trabajos que se generen. Entonces, es uno de los temas. Nosotros no estamos trabajando en educación exclusivamente, pero a partir del cambio demográfico queremos ver su impacto en la educación y ya hemos hecho algunas actividades sobre eso. Da para mucho. Economista Fernando Isabela, director de planificación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, gracias por su presencia esta mañana en Perspectiva. Creo que para situarnos en el panorama actual y sus perspectivas, hoy, digamos que avanzamos. Queda para seguir, lo retomamos en cualquier momento. Pero con muchísimo gusto. Ahora volvemos dentro de unos minutos nada más. Llega la mesa de este martes.